Entonces, repasemos un segundo la clase pasada. ¿Se acuerdan que vimos lo que se hacía en Argentina durante la época de la colonia? Luego en la época de entre la declaración de la independencia y la formación del Estado, que era el tema de que se reemplaza la iconografía religiosa y de la nobleza por la de los próceres, héroes, militares, etcétera, etcétera. Y en la última parte del siglo empieza a haber cambios, empieza a haber una mayor formación, empieza a haber artistas formados en Argentina, nacidos en Argentina, que se van fusionando con todos los que vienen en la ola inmigratoria, que muchos de ellos traen novedades en cuanto al arte, y no solo eso, sino también en cuanto a la política. Igualmente, habíamos visto que los artistas que se formaban en el país, que eran nacidos en Argentina, digamos que para completar su formación y ser considerados artistas, tenían que ir a Europa sí o sí. De hecho, cuando se empieza con los salones oficiales nacionales, el premio era el viaje a Europa. Eso, digamos, que te consagraba como artista. Entonces, muchos se van a Europa, luego vuelven y se empieza a generar toda una cuestión que vamos a ver ahora con respecto al problema de la identidad, básicamente. Esto tiene que ver con lo que vimos la vez pasada. Este cuadro fue encargado en 1908. Es un retrato de Mariano Moreno, que ya estaba muerto hace 1000 años. Entonces fíjense que en la carta en que Adolfo Carranza le pide a Subercaseaux, que es el que va a pintar el cuadro, que lo pinte, más o menos le dice cómo tiene que pintarlo para que transmita tal cosa. O sea, como vemos, hay una clara intencionalidad de generar la imagen del prócer, del héroe, del padre de la República, etcétera, etcétera. En este caso, no como militar, sino como un intelectual, como un hombre del mundo, etcétera, etcétera. O sea, ¿esto a qué viene? A que en realidad, desde la oficialidad, la cuestión no había cambiado tanto. Seguía un estilo muy clásico, con temas típicos como es la representación de los grandes personajes, de la alta sociedad o de la política. Y paralelamente a eso se van dando los otros movimientos que vamos a ver ahora. Bueno, acá hay una pequeña reseña de lo que va a suceder. Pensemos, esto es importante. A principios del siglo se dan una serie de cosas. El voto secreto universal para varones, 1912, esto lo habrán visto con Carlitos, supongo, la ley Centenia, que esto y lo otro. Hipólito Yrigoyen, que llega el radical por el voto popular, digamos, o sea, todos podían votar. Fue una elección, supongo que una de las pocas más o menos limpia. Y en 1918 se dio la reforma universitaria, que fue un cambio bastante importante en cuanto a que permitió la entrada de sectores que antes la tenían complicada, digamos. Igual, siempre quedó para la clase medio acomodada, digamos. No, eso me acuerdo que estaba la palabra tripartito, el poder tripartito. Digamos que los precursores de las primeras vanguardias fueron... ¡Ay, cállate! ¡Poco! Intervenís para aportar algo, no para hablar pedo, claro. Precursores de la primera vanguardia. De las primeras vanguardias que tenían que ver con el impresionismo, Brughetti, Malarro, de Navacio. Este fue el primero que trajo el impresionismo a Argentina. Un impresionismo bien clásico.
No sé si vieron ¿Cómo era el nombre, perdón? Martín Malharro se escribe. Este hombre también estuvo a cargo de alguna cuestión de educación, escribió manuales de dibujo y para las escuelas y cosas por el estilo. Ya un tipo que estaba más o menos bien considerado. Obviamente vivió en Europa y cuando volvió trajo la novedad del impresionismo. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos obras novedosas, pero más que nada en cuanto a la temática, en cuanto a la forma de pintar eran más o menos clásicas? Esto es como una vueltita de tuerca. Como que contaba la situación, contexto. Claro. Acá la innovación pasa por la técnica, por el manejo del color, de la luz, etcétera, etcétera. Que recordemos que los impresionistas eran del siglo XIX, de 1865, 70, por ahí más o menos arrancan, el Salón de los Rechazados de París, todo eso. O sea, fíjense que llega con 40 años, por lo menos, de diferencia. Siempre adelante. Claro. Latinoamérica. Entonces, fijémonos que si bien se van generando innovaciones, pero son innovaciones que en realidad se originaron en Europa. Ramón Silva fue otro. Fíjense ya la forma del tratamiento de la pincelada y todo es bastante diferente, ya no es tan figurativo, es más expresivo. Y dentro de todos estos vanguardistas se van a conformar diferentes grupos, que van a tener características que tienen mucho que ver con lo social. Por ejemplo, el grupo Nexus, que acá está una foto de los muchachos, estos eran los rebeldes de la época, todos con corbata, ¿no? Qué cosa rara verlos tan prolijos. Pero claro, eran rebeldes de allá de la clase súper alta, digamos, eran chicos bien. Bueno, ellos criticaban mucho la academia, intentaban una renovación del arte y también planteaban de alguna manera que había una necesidad de generar un arte argentino. El tema es cómo se genera un arte argentino. Dijo que criticaba la academia, tenía que generar qué. Critican distintas academias artísticas por carecer de una política que fomente la creación artística. Plantear un arte argentino. Claro, eso es lo que yo les decía, que creo que no lo dice acá. No lo dijo No, usted. lo dije yo. Bueno, fíjense, en la primera exposición, Diarios como La Nación dejan en claro que son trabajos patrióticos. Fíjense que su arte argentino fue yendo para el lado, vamos a ver algunas obras. Bernardo de Quirós, que ese es entrerriano. Un alto en el camino, un cuadro prácticamente costumbrista con una composición, un color y una técnica muy modernos para la época. ¿Se acuerdan del cuadro que vimos la vez pasada, Un alto en el camino de Pueyrredón? Que era una carreta con las mujeres, con sus niñatos que paraban en el campo, se ve que iban de viaje, los gauchos con los chiripá, que era bien clásico. Fíjense que acá hay otra visión de la cuestión. Ya no es tanto retratar el paisaje o un evento costumbrista, sino prácticamente sensaciones y emociones que provoca el viajar de noche, el fogón, la parada y todas esas cosas, ¿no? Acá tenemos otro de Ripamonte, pescador, pero fíjense que están tocando temas que tienen que ver con la realidad concreta, por ahí de una forma más o menos novedosa, pero por eso les decía eso, que lo habían interpretado como patriótico porque tocaban temas nacionales. O sea, eso lo convertiría en un arte argentino. Acá hay un paisaje de Carnassini, Fader, que fue quizá el más famoso, un colorista excepcional. Él vivía en Córdoba, y tuvo mucho éxito en Buenos Aires. Vendía lo loco, todos los años mandaba cuadros, tenía una galería que no representaba y vendía como loco. Todavía en Córdoba su nieto tiene
una galería bastante importante que se llama La Carencia, que tiene obviamente montones de obras de Faber. Pío Colibadino, fíjense el tratamiento del color y todo eso se aleja bastante de los cuadros que vimos la vez pasada, que eran del siglo XIX, mucho más clásicos. Claro, van apuntando más a la expresión que a la representación, por decirlo de alguna manera. No se preocupan tanto porque salga exacto el arbolito con toda la hojita y qué sé yo, sino porque transmita. En cambio, el grupo de Florida, o sea, estos se basaban en eso, en la técnica, en el paisaje, en las cosas que tenían que ver con el ambiente donde vivían. El grupo de Florida estaba ligado a la revista Martín Fierro, a la revista Proa, que era de Jorge Luis Borges. Eran todos intelectuales de la alta sociedad, por ahí habrán escuchado hablar de las hermanas Ocampo. Vamos a ver un montón de autores que estaban en este grupo y que obviamente reflejaban su vida y su pertenencia a un... ¿Su estatus? No sé si su estatus, pero digamos, por atrás se ve de qué cosas se ocupaban ellos, que no tenían mucho que ver con las cosas cotidianas o estaban más mirando hacia Europa. Yo de cada uno puse 2 o 3 obras de diferentes épocas, porque me interesaba destacar una cosa, que todos, sin excepción, si bien arrancaron por acá, después fueron explorando otras formas técnicas, inclusive otras ideas sobre lo que debe transmitir el arte, como el caso de Berni, que va a cambiar así de 180 grados, o sea, va a empezar pintando, no sé, surrealismo y va a terminar con Juanito Laguna y haciendo crítica social, o sea, se va a ir para el otro lado. Pero digamos, los cuadros de la época, fíjense acá, este se llama La Visita. Una figura de Basaldúa, fíjense Basaldúa cómo cambia. Y es interesante esto porque todos tienen formación académica, aunque a veces terminan yéndose hacia lugares bastante raros. Por ejemplo, Basaldúa, fíjense que termina siendo unas figuras que van casi llegando hacia una abstracción. Pero lo que me interesa destacar acá es que lo hizo porque quiso, porque fue su camino, porque pensó que por ese lado él transmitía, no sé, no porque no sabía hacer otra cosa. Esto es importante, porque esto después se va a transformar, en vez de en la síntesis final de un camino recorrido, de una experiencia, de un aprendizaje, en los tiempos de ahora, en el inicio. Y muchos artistas empiezan por acá y terminan acá porque no les interesa o no saben o no pueden hacer otra cosa, o como está más de moda, hacen eso y chao. Ya no es una elección como lo fue en su momento para estos artistas. Bueno, acá está el caso que les decía, Berni, primeros pasos, una niña que está estudiando danza, la Tofolón cuando arrancó allá en 1936. Después tiene experiencias surrealistas, esta es una, la Torre Eiffel en La Pampa. Fíjense que ya del 36 al 61 tenemos casi 30 años, ya está metido con Juanito Laguna, con una imagen expresionista directamente. Era una hermosura lo que hizo al principio. Sí, no digo que esté... No, pero, o sea, me encanta para lo que termina haciendo. No hay que su estilo, pero... Sí, es que los dos tienen cosas muy interesantes. La expresividad que tiene esta figura no la tiene esta. Ahora, también esto transmite muchas cosas, pero fíjense que de un lado mucho más la hay. Todo lo que hemos visto, La Visita, La Señora, Primeros Pasos, fíjense que son todos temas medio livianitos, digamos. Esto ya tiene otro contenido. Fíjense que es la Navidad de Juanito Laguna y una pobreza franciscana, un pan dulce, una bebida y no mucho más.
y una familia numerosa, bueno, como era de aquella época. Nora Borges, por ejemplo, no cambió mucho su estilo, siempre estuvo haciendo más o menos lo mismo. Ella tuvo cierto éxito como ilustradora de libros, de novelas, de cuentos y cosas por el estilo. Sus figuras siempre permanecieron con esa tristeza, digamos. Ella misma decía que sus figuras siempre expresaban a alguien que está esperando. No sé qué le habrá pasado por adentro o qué esperaba ella, pero siempre sus figuras tienen esa tristeza, esa melancolía, y siempre esos colores pasteles, nunca nada muy violento, digamos, todo medio gamas armónicas. Fíjense cómo maneja el color, como que no le pasa nada, ¿no? Yo creo que esperaba que le pase algo, pero no le pasaba nada, porque alguien que se pasa toda la vida haciendo exactamente lo mismo, no tuviste necesidad de cambiar, la vida no te tocó para que hagas, o sea, es medio... Nunca le pasó lo que le tenía que pasar. La vida es movimiento y cambio permanentemente, ¿sí? Desde lo celular hasta lo social, o sea, que alguien quede como parado en la misma cosa es medio raro. La verdad que no sé cómo fue la vida de esta mujer, pero supongo que habrá sido bastante fea, ¿no? No sé, se me ocurre a mí. O una vida, no sé. Normal. Señor de la Bella me representa. Sin natural reservado. El artista. El que está allí. Nada, la imagen anterior. Bueno, este es Butler, fíjense que también tiene unos cambios bastante importantes. A mí me gusta mucho la obra de este hombre, tanto esta, que es casi abstracta, como esta, tiene una fuerza, una polenta. Fíjense cómo el tipo le manda línea sin ningún problema. Casi que le podríamos aplicar lo que una vez me dijo un profesor a mí. Vos no hacés pintura, me dijo, vos hacés dibujos pintados. Y este hace más o menos lo mismo. Fíjense que es un dibujo pintado. Mucha importancia a la línea, a los contornos, pero muy... ¿Pero te lo dijo bien? Muy expresivo. Sí, me aprobó, pero me criticaba eso, de que no llegaba a ser pintor, a manejarme por contrastes y no por líneas, digamos. Acá, por ejemplo, sí tenemos pintura. Acá hay mancha, qué sé yo, y fíjense que la línea es como que desaparece. Acá reaparece, pero con toda la fuerza. Ya es lo que predomina, digamos, lo que maneja el color son manchas, no hay tanta modulación como acá y eso. Pero es precioso esto, es muy expresivo. Tiene unos cuadros del tigre, de paisajes del tigre así, con esos cielos, todos cuadriculados, muy bueno. Pero fíjense que el tema sigue siendo bastante tranqui. Emilio Centurión, por el contrario, es del interior. Entonces, en su obra vemos otras cosas. Vemos el paisaje del norte, los Andes, y sus retratos, sus Venus, nos recuerdan un poquito quizá aquella obra que vimos, el despertar de la criada, ¿se acuerdan? Porque son figuras criollas, no tienen el modelo europeo de la Venus, así tipo al modelo griego, digamos. Inclusive sus rasgos son más criollos, casi indiados, digamos, no tan europeos, piel medio morocha. Pero bueno, siempre el tema, fíjense que está retomando una cuestión totalmente clásica europea, el tema de las Venus. La criolló, pero siguió por ahí. Juan del Prete, otro que sí, directamente se fue del impresionismo al estilo Fader al abstracto y después volvió. Esta parte de su obra para mí es la más interesante. Un poco recuerda a Raoul Dufy, un pintor francés que debe haber sido más o menos la misma época. Trabajaba como acuarelado y con líneas así. Raquel Forner, que era la mujer del grupo. ¿Puedo volver a la otra? Sí, puedo.
Raquel Forner fue bastante reconocida, en los últimos tiempos muy valorada por el tema de la mujer, que ella la expone como alguien que sufre, qué sé yo cuánto. Entonces, con todo este asunto del feminismo, como que se ha revalorizado su obra. Es un poco dramática, fíjense, redes, la mujer atrapada entre las redes, presagio, siempre los temas son un poco complicaditos, pero siempre desde un lado de vista intimista, no tan social como podría haber sido Bernie. Bueno, esto sí, pero desde su experiencia. Ella era la esposa de un escultor muy famoso, de Riganelli creo que se llamaba, que hizo varias esculturas de Plaza de Buenos Aires, qué sé yo, por ahí lo vamos a ver. Este es otro muy conocido, Spilimbergo, acá por ahí su obra más conocida, Sin pan y sin trabajo, es La manifestación, y Sin pan y sin trabajo la vimos la vez pasada y nada que ver. Característico de Spilimbergo, los ojos, la mirada, así grandes, uno ve un cuadro con esos ojos y dice, este es Spilimbergo, y no lo va a errar. También del interior, si no me equivoco, fue profesor de Carlos Alonso, fue un tipo muy valorado en su época, muy peleado con la vida. Carlos Alonso le hizo millones de retratos y siempre está así con esa cara de rabia, de furia, esos tipos que están amargados. No sé qué le pasó. Pero bueno, también se fue mucho a los temas del interior y a temas sociales. Pero fíjense que acá tenemos cosas casi tocando el surrealismo y sí, se recolgó haciendo las baldositas. Toda su obsesión la mandó ahí. Pero un gran pintor, muy interesante del tratamiento de la forma, de la imagen, muy lindo. Y el tema de los colores también, muy del interior de la tierra. Gómez Cornet también es santiagueño, La Urpila, Espera, personajes, al igual que vimos con Gómez Cornet, propios de la zona. Fíjense qué diferencia entre la gente de Buenos Aires y la del interior, cómo las tipologías físicas cambian. En Buenos Aires, si bien estaba lleno de esta gente, no existía, no aparecía, no figuraba. Y cuando lo hacía se generaba un lío bárbaro, como vimos con el despertar de la criada. Y estos, a pesar de que viven en el interior, no se encandilaron con esa imagen más europea, sino que rescataron la propia, digamos. Alfredo Butero también es un loco bastante interesante, con una técnica un poco rara en algunos de sus trabajos, una especie de pincel seco, pero un tratamiento del color, como verán, bastante ligado al impresionismo. Barca en la Ribera, Suburbio, La Feria. Fíjense que siempre estamos con los temas más o menos intrascendentes. Y finalmente, o no sé si finalmente no, Emilio Pettoruti, que anduvo mucho en Europa, coqueteando, si se quiere, un poco, aunque él dijo que no lo era, con el cubismo, con el futurismo, con esas corrientes que estaban en ese momento de moda. Hizo cosas bastante espectaculares, como por ejemplo esta. Para mí, si a esto lo tenemos que asociar con el cubismo, lo supera de arriba abajo al cubismo europeo. De hecho, tiene un cuadro que es muy famoso, que hay como 3 arlequines. Y cuando uno presenta en una exposición, fíjense el tema de las pautas culturales, cómo funciona. Él lo presenta en una exposición. Y todo, mirá qué lindo, el arlequín, cubismo, qué sé cuánto. Y un periodista le dice, está bárbaro todo esto, pero tenemos que reconocer la influencia de Picasso. Picasso tiene otro que son 3 arlequines muy parecido al de Pettoruti. Y Pettoruti lo mira y medio que se ríe. Dice, usted averigüe bien cómo son las cosas y después opine. Porque esto lo pinté 5 años antes, yo,
que pintó Picasso. O sea, en todo caso, Picasso le afanó el cuadro a él. Pero fíjense que en nuestra cabeza automáticamente decimos, le copió. El europeo es mejor, es primero, es el generador, o sea. Así que es interesante eso. Y muy interesante la obra de Pettoruti, sobre todo esta etapa a mí me parece increíble el manejo de la luz, de las facetas en que va dividiendo la forma. La verdad que son cosas muy copadas. ¿De dónde será? ¿Pettoruti? Sí. ¿Argentino? ¿Pero de qué zona? Supongo que porteño, pero exactamente dónde nació, no sé. O sea, él desarrolló su obra y todo en Buenos Aires. ¿Ese será? A ver qué lejos. Es el único que encontré. No, es otro. Son más tipo arlequines, esos son como músicos. Perdón. Están medio achicados acá, no sé por qué les gusta este aula que es tan... No nos gusta, nos mandan acá. Nos mandan acá. Y si la otra está libre, la de primero, que es gigante. No sé por qué está rígido. Al sanguchito. José. Ahí va, ese sí. Ese sí. A ver, un solar. Claro. Me encanta. Está muy bueno. Alonso. Bueno, este tipo era muy amigo de Borges y supongo que por eso también se debe un poco su fama. El Sur Solar era un místico absoluto, generó una especie de surrealismo criollo, por decirlo de alguna manera. Y su obra es muy original, muy propia, muy característica. Y en su mambo y en su delirio sí que tenía una idea de que América tenía que funcionar como una sola cosa. Vamos a encontrar permanentes referencias a soles y cosas precolombinas. Inventó un idioma que el amerindio creo que se llama, o no me acuerdo cómo, que era un idioma para América, o sea, un loco muy loco. Pero interesante. Y su obra es muy interesante también, como les decía, muy propia, muy característica de él, muy original, muy colorida también. Esto básicamente es el grupo de Florida. Gente de clase alta, muy vinculada a Europa, aunque algunos del interior que cuando iban a Buenos Aires se juntaban con ellos. Después estaban los contrarios, digamos, en la época, que eran los artistas de Boedo, que tenían una idea absolutamente diferente del arte. Ellos no estaban para la experimentación o los delirios teóricos y cosas por el estilo, sino que estaban vinculados a los movimientos sindicales, en las fábricas, eran todos de barrio, y entendían que la obra de arte tenía que acompañar los procesos populares, etcétera, etcétera. Entonces ponían mucho en sindicatos, en fábricas. Trabajaron mucho el grabado porque era una forma de reproducir la obra y poder distribuirla de manera muy económica, digamos. Entonces la ponían al alcance de la gente. Fíjense, los personajes que retratan ya no son esas ramas de la alta sociedad ni nada, sino por ejemplo Atorrante, que es como se llama el cuadro. Esto también es interesante porque supongo que esa palabrita da cuenta de todo el despelote que teníamos en la cabeza, porque no sé si saben de dónde viene la palabra atorrante. Vieron que atorrante uno piensa en alguien malvado, un atorrante, un delincuente, y sin embargo, en su origen no era así. Atorrante se le decía al indigente, al que andaba sin casa por la calle,
Y a principios del siglo XX se estaba haciendo el sistema de cloacas en Buenos Aires y todo eso, o sea, gigantescos caños que se ponían bajo tierra y mientras se cavaban los túneles se ponían las filas de caños al costado, digamos, y después se las bajaba. Y mucha gente dormía en los caños. Y los caños eran traídos de Inglaterra y los fabricaba un señor que se llamaba A. Torrance. Entonces tenían el sello que decía A. Torrance. A era la inicial del nombre. Entonces, por propiedad transitiva, digámosle, los atorrantes son los que dormían en los caños. Es como decir, se fue a los caños. ¿Vieron ese dicho que también ya está en la última, ya están los caños? Entonces empezaron a decir atorrante. Inclusive de ahí se generó un verbo que es el verbo torrar, que vendría a ser dormir en medio lunfardesco. Me voy a torrar, no se usa mucho ahora, pero capaz lo han escuchado. Entonces fíjense que acá hay una mezcla de cosas bastante interesantes. Una realidad social. Claro, el vago también es medio... Fíjense que también acá se mezcla un problema social. ¿Cómo vemos nosotros al pobre? Automáticamente lo vemos negativamente. Y si es un vago, vive en la calle, y no sé si es un vago. Capaz se quedó sin trabajo, capaz está medio rayado y no puede ganarse la vida salvo pidiendo. Pero fíjense que automáticamente asociamos con cosas negativas. Lo cual es interesante porque podemos pensar que este pobre hombre es una víctima de una sociedad que no lo pudo, no lo supo contener o no lo quiso contener. Y no un atorrante que está ahí porque quiere y porque no quiere trabajar y porque le gusta afanar o andar mendigando. Entonces fíjense que en esa palabra todas las cosas que se encierran, esas contradicciones que tenemos nosotros entre lo que somos nosotros, lo que nos viene de afuera, las ideologías que nos vamos generando y toda esa cuestión, ¿no? Bueno, acá hay dos escenas, una de trabajo, otra de una mesa que podría ser de truco en un café. Belloc es uno de los más conocidos también, grabador excepcional. Fíjense que acá hay una escena de pulpería, donde se está bailando aparentemente un tango o algo así, están los músicos. No sé si está siendo grabado con Gladys o... Sí. ¿Están en eso? Bueno, fíjense las fotografías de Belloc, de Ebecker, son impresionantes. Cómo resuelven con la línea, las texturas, la profundidad. Acá en un frigorífico están troceando las reses. Facio Ebecker es quizá el más famoso. Estos también son grabados, aguatintas. También una escena de fábrica, un velorio en un conventillo, un viejo que está ahí. Pero fíjense que todos van a temas que son siempre relativos a los trabajadores, a la gente humilde, al sacrificio, inclusive ya más políticamente o más abiertamente políticamente. Vigo, por ejemplo, fíjense esto, fertilizante, cómo la guerra, digamos, permite crecer el árbol de las grandes naciones que a través de la violencia, el saqueo y todo lo que hacen habitualmente son cada vez más power. Ocupación de la serie antibélica, una madre con su bebé y los tanques que van entrando a la ciudad ocupada. Los capitalistas, hechos como monstruos medio gorditos, bastante irónicos si se quiere. Riganelli trabajó mucho en relieve. Si han ido a Buenos Aires y van entrando por la Libertador y pasan por la sede del Automóvil Club Argentino, hay dos murales gigantescos en la puerta de este tipo que son de él, de Riganelli.
Y hasta ahí llegó el grupo de Boedo. En realidad este grupo, se le dice de Boedo, pero el grupo se llamaba Los Artistas del Pueblo. Y estaban vinculados, creo que a un grupo literario que se llamaba Boedo. Y como estaban todos juntos ahí, igual tenían contacto con los de Florida, inclusive algunos eran amigos de los otros. Por ejemplo, este hombre, Becker, era de clase alta, no era proletario ni nada por el estilo. Estaba muy ligado y muy comprometido con el tema de los obreros y el socialismo y todo eso, pero también tenía amigotes del otro lado. O sea, si tenía que ir a sentarse en un barrio de calle de Florida no tenía ningún problema. Su pelea con los de Florida era más bien intelectual, digamos, no es que se odiaban así. Y otro grupo que vendría a ser una especie de intermedio entre estos dos, que es el de La Boca. El grupo de La Boca está formado por muchos extranjeros que vinieron a trabajar a Argentina y que se instalaron en el barrio de La Boca o cerca de La Boca, y que de alguna manera u otra terminaron vinculados, ya sea porque ya venían desde antes o porque lo empezaron a hacer en Buenos Aires, al arte. Pero no desde un punto de vista intelectual, modernista, como era el grupo Martín Fierro, el grupo de Florida, vinculado a la revista Martín Fierro, que ellos estaban en toda esa discusión del modernismo y todo eso. ¿Qué sería eso? No tengo la noción. ¿Un cambio de tierra ahí? ¿Esto? Lo verde. Lo verde y puede ser una calle de tierra, sí, tranquilamente. Como que está medio raro. Sí, en realidad la composición, la forma de la imagen es bastante rara, es como muy sintetizada, no es súper realista, esto es mucho más realista, o esto. Claro, fíjense que es como plana la cosa y esto es como que se viene para adelante en vez de irse para atrás. Hay un manejo del color bastante extraño. La parte sobre la vereda. Claro, nos está pisando la casa, claro, o sea, se produce una contradicción ahí que el ojo... Viste que yo Es como si le hubiesen pegado un calco arriba. Probablemente tenga algo de eso, porque evidentemente el tipo sabía lo que hacía, o sea, no creo que esto no se haya dado cuenta. Habrá sido una exploración que habrá hecho así, tipo, a ver qué pasa si pinto así o asá. En la escuela en La Boca había y todavía está una escuela de arte donde daban clases, muchos de ellos, a la gente del barrio, y pintaban el barrio, pero pintaban el barrio, no hacían eje en la gente que vivía ahí, ni en la cuestión social, ni en la cuestión de los inmigrantes, ni nada. Simplemente ellos pintaban lo que tenían alrededor o adentro. Daneri, por ejemplo, una flor, está en el interior, todos vivían en los conventillos de La Boca, naturaleza muerta, La Boca, la cámara, una vista desde su estudio, también en uno de los conventillos típicos de La Boca, la isla Maciel, la cámara iba mucho, era profesora en la escuela y llevaba mucho a sus alumnos a pintar la isla Maciel para que hagan paisaje, qué sé yo, que obviamente en La Boca no lo iban a poder hacer, paisaje de naturaleza, digamos. Lázari, el riachuelo, Casas de La Boca, margen del riachuelo, se ven todas las fábricas allá atrás. Era color celeste. Sí. Y bueno, el más conocido, Quinquela Martín, que el tema de La Boca y sus muelles, sus barcos, sus trabajadores, son un ícono en su forma tan particular de manejar el color, la imagen. Tiene trabajos interesantes, Quinquela Martín. Yo no sé por qué hay toda una parte de la obra de él que no se la divulga, que es una especie de serie negra, podríamos decirlo, con barcos incendiados que están como rotos y forman como cabezas monstruosas. Vieron que Quinquela Martín uno asocia con un colorido, la luz y se nos duerme la cara y me cuesta abrir los ojitos. Este otro muy conocido, Victorica también,
Cocina bohemia, bueno, eran gente muy interesada en el arte, pero en la parte de la expresión, la representación, el color, todo lo que ustedes quieran, pero como actividad que se cerraba en sí misma, digamos, no buscaba trascender hacia intentar con el arte modificar la sociedad o exponer una situación o lo que sea, simplemente pintaban lo que tenían alrededor y por el placer de hacerlo y de desarrollar sus técnicas y dar las clases y todo eso. Entonces, aquí termina el grupo de la Boca. Entonces, fíjense que a principios del siglo tenemos estos 4 grupos que son todos de una manera u otra vanguardistas o que se van alejando de lo oficial, que son las esculturas de las plazas con héroes, San Martín, el Belgrano, lo que sea, o las pinturas para colgar en los ministerios o en las escuelas, o sea, toda esa cuestión heroica y del ser nacional y la formación de la República, digamos. Ellos están en otra, los 4 grupos. Unos preocupados por generar un arte nacional, otros colgados de sus discusiones intelectuales sobre los movimientos que se daban en Europa, como el tema del grupo Martín Fierro, los de Boedo pegados a lo que estaba pasando con toda esa movida política que trajo a la ola migratoria, los anarquistas, los socialistas, los comunistas, las luchas obreras, los reclamos, los sindicatos, que estaba todo en ese momento en América recién arrancando, en Argentina recién arrancando. Piensen cuando vimos un poquito el siglo XIX que en Europa ya desde la primera parte del siglo XIX, cuando empezó la industrialización, automáticamente empezaron a intentar organizarse los trabajadores para reclamar derechos y cosas por el estilo. Se forma el Partido Comunista. Piensen que en 1917, en 1910 es la Revolución Mexicana, en 1917 la Revolución Rusa, o sea, sacudieron al mundo. Y salvo los de Boero, el resto es como que no lo registró como algo digno o que lo movilizara tanto como para trasladarlo a su arte, digamos. A pesar del impacto que tuvo eso a nivel mundial. Entonces la pregunta interesante acá sería si se habrá logrado generar un arte argentino. Creo que ninguno de ellos llega a respondérselo porque para eso hace falta que pase el tiempo y ver cómo se valora esto, por ejemplo, de nuestros días o quizá dentro de 100 años más. ¿Pero el arte argentino se refiere a una técnica o porque si no todos hicieron sobre su lugar, sobre su paisajes, por ejemplo en La Boca, los de Florida también hacían de Córdoba, de Jujuy y todo eso? Pero arte argentino, ¿a una técnica o a lo que representa? Y puede ser a diferentes miradas, digamos. Si vamos a la letra, era todo argentino. Claro, Trabajaban en Argentina, es arte argentino, por más que pintaron la Gioconda. Pero desde el lado conceptual, técnico, compositivo, colorístico, etcétera, etcétera, qué sé yo. Vos decís el rococó y hablas de Francia. Claro. ¿Y acá? ¿Qué nos identifica? Para continuar, por ahí una forma de responder esa pregunta de si había o no había arte argentino o qué sé yo cuánto, lo podemos pensar desde nuestro concepto de cultura. Volvamos a primer año, ¿se acuerdan que hablamos de la cultura como la forma en que usábamos las pautas
para vincularnos socialmente a fin de obtener los medios de vida. Y que todas las demás construcciones humanas eran un reflejo de eso, de cómo nos vinculábamos para obtener nuestros medios de vida. Obviamente el vínculo social predominante acá fue el que vino de Europa, donde había clases sociales, gente que trabajaba, gente que era dueña de los medios de producción, gente que pertenecía a cierta élite, no nobleza, porque acá no había títulos nobiliarios, pero digamos, por ejemplo, los del grupo de Florida eran todos de clase A, digamos. En cambio, los de Boedo eran de clase Z, los de La Boca eran de clase C, por decirlo, eran gente trabajadora y nada más. Los de Nexus eran gente más o menos bien, pero por ahí preocupada, como decíamos, por generar algo nacional. Entonces, si nosotros pensamos que todos estos grupos son reflejo de una forma cultural, de una pauta cultural, de una situación, ¿qué podemos decir que están reflejando? Traten de ligarlo con la sociedad real y concreta en aquel momento, obviamente. Principio del siglo XX, últimos años del siglo XIX. Yo les decía hoy, cuando decimos rococó, decimos Francia. Cuando decimos barroco, decimos Italia. Y acá dice Argentina y te aparece Maradona. No, Maradona vino ahora, en esta época. Y ni idea. ¿Qué nos aparece cuando decimos Argentina? La gran diversidad que hay de inmigrantes y eso. Inmigrantes, te iba a decir. Nos aparece una gran diversidad, no una pauta cultural homogénea que tiene atrás una historia de 2000 o 3000 años. Por las guerras. A ver, entonces no caen por acá. Claro, nosotros no tenemos una historia. Fíjense que, o sea, no es que no tenemos historia, la historia existió, pero a nivel de sociedad, no, porque los que vivían acá fueron exterminados. Se trasplantó gente de otro lado con una pauta cultural más o menos que se adaptó a lo que éramos acá, pero no hubo un proceso histórico donde se generó un vínculo social y qué sé yo, como podía haberlo habido entre las tribus que vivían acá antes de la llegada de los españoles. Y por lo tanto, lo que está reflejando todo esto es justamente esa diversidad que habla Joaquín. Criollos, españoles, inmigrantes, humildes, gente de mucha guita, estancieros, etcétera, etcétera, que vienen vinculados de la época de la colonia a los repartos de tierra o a las conquistas del desierto o lo que ustedes quieran. Pero en cuanto al arte no tiene ninguna distinción, digamos. ¿Cómo? En cuanto al arte, digamos, usted dice que dice Argentina inmigrante, supongo que en esa época. Pero en el arte no se refleja eso, ¿o sí? Y decime vos qué te parece, hemos visto 4 grupos diferentes. Es una mezcla, qué sé yo. Es una mezcla total. Está reflejando esa amalgama de cosas que no se sabe bien lo que es y que no sabemos bien lo que somos. Porque si decimos arte argentino, tenemos que hablar de este arte, tenemos que hablar del arte que hacían los de Florida, tenemos que hablar del arte que hacían los de Nexus, que vieron que todos eran bastante diferentes. Inclusive esas vanguardias, como lo que hizo Petoruti, lo que hizo Sul Solar, o sea, de todo. O sea, eso está reflejando una sociedad que está compuesta por elementos muy disímiles, digamos. Traídos de todos lados, de todos los sectores, y que están ahí tratando de convivir y de llevarse de alguna manera, pero que no existe, no hay forma, no hay posibilidad de que haya un arte más o menos homogéneo fruto de una historia larga de vínculos y que se hayan ido generando más o menos naturalmente. Fue algo como a corto plazo, por así decirlo. Exactamente. Piensen que a las apuradísimas, ¿qué pasó cuando se conformó la República?
la Constitución del 53 y todo el... Te tardó 30 años en tener algún efecto más o menos. Está bien, pero ¿qué pasó cuando se conformó la República? A ver, vamos a Carlitos Edgar. ¿Qué constituye una nación? ¿Qué define una nación? Territorio, la población. Territorio, dice, habitantes, ¿Y? geográfica. No. No. Territorio, población y... Lenguaje. Es- Un territorio común, una población Estaríamos en problema. común Eran 3 cuadros. y un lenguaje. ¿Eh? Fíjense, acá teníamos, no sé, pero 30, 40, 50 naciones diferentes viviendo acá. Si contamos la de los aborígenes, más la de los inmigrantes, más lo que se formó acá. Lenguaje debe haber habido 150, 200, pero por abajo las patas. En aquel momento, ahora se han extinguido un Yo siempre montón. cuando estás en esa época, o lo mismo en la historia lo pasa, siempre voy a mi abuela. Mi abuela vino, mi abuela nació acá en Argentina, pero su mamá, que es mi bisabuela, vino de Vasco, de España. Ajá, Pero ahí en esa época era una mezcla de todo, que es ahí. exactamente. Y mi abuela misma también hablaba ahí mezclada entre italiano y argentino porque la mamá no podía... Claro, no manejaba bien el idioma. Sí, Sí, en esta época era una amalgama, ¿eh? Los turcos tenían los comercios, los gallegos los restaurantes, los ponjas las tintorerías, los judíos las telas y comercio en general y bancos y qué sé yo. O sea, y vieron que como que había que cada nacionalidad tenía como... Todos caían a hacer lo mismo, digamos. Como Se juntaban y... los bolivianos y los chinos. Claro, vieron que ahora los coreanos todos tienen negocio de ropa, los bolivianos también, o sea, es como que, bueno, se van amalgamando entre ellos y armándose su pequeña nacionalidad. No, mafia. Identidad. es una profesión, Y sí. no sé si mafia, porque si vos vas a buscar mafia... Y eso duró por mucho tiempo, la profesión iba como de padre a hijos, Exactamente, que también tengo recuerdo de eso, tengo, o sea, sí, mi abuelo Eso. guerrero, mis tíos guerreros, todos guerreros, hasta que los de ahora cortaron con todo eso. claro. Claro, pero piensen que desde la época de las cavernas hasta no hace mucho tiempo, lo que hacía el padre decía al hijo, o sea, no había mucha vuelta para darle. Inclusive en la época de los romanos, cuando se les despelotaba un poco la cuestión, sacaban leyes que era obligatorio que el hijo continúe el oficio del padre. Si había oficios que por ahí se venían medio abajo, qué sé yo cuánto, y nadie los quería hacer, ¿no? O sea, ahí nomás sacaban un decreto, esto pasa a ser hereditario. Chao. Si a vos eras el encargado de, no sé, limpiar el templo, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos van a seguir limpiando el templo. Que por ahí también se da, yo lo veo por ahí en la municipalidad. Claro, vieron que los hijos, los padres hacen fuerza para que el hijo entre en la municipalidad y después hasta queda haciendo el mismo trabajo que el padre. Es como una cosa que... Generacional. Y mi hermano lo hizo lo que agarró mal. Trabajó una semana, pagó, le pagaron y no trabajó más. Mirá vos. Hay trabajo. En el campo se ve después de también que eso. fallece el padre o la Sí. madre, Todo, se la llama a los eléctrica. hijos para que uno ocupe su lugar. Sí. En el hospital, por ejemplo, en el casino. Un hijo, dos. Y si vamos a las profesiones liberales, en la clase alta es típico. El papá abogado, el hijito abogadito, el papá escribano, el hijito escribanito, y el papá médico y el hijo mediquito. O sea, claro, van continuando con el negocio familiar, por decirlo de alguna manera. Esa es la respuesta a la... Eso creo, a ver si hicieron un trabajo de sociología. Que anoche estaba quemándome la cabeza yo. Sí, no sé si Sí. Bueno. En sociología preguntó, hablando de la educación, ¿no? De la educación argentina. Pregunta cómo hay muchos padres, pensá por qué hay muchos padres que ven que si su hijo elige arte, no es algo remunerativo, ni como antes que
Empieza la otras profesiones, otras. En mi caso no fue así. Eran. No, pero habla de antes. Hizo pirámides. Pues con te digo, claro, clase la social respuesta está alta, en eso. y por ejemplo, a la baja le tocaba solamente hacer la primaria, la media, la secundaria, Claro. y la Ajá. eso. Yo hace un momento sí podía acceder más estudios. Pero antes por eso, porque estaba más estructurado eso, el padre le pasaba, a ver cómo decirte, le pasaba Antes. el saber. No, Y Pero no era tan como que antes. el hijo sentía la obligación de seguir, ¿Sí? Claro. Hasta lo ahora mismo que el también. papá. sí, Pero es menos. Antes era como re alevoso. Fue una Ahora es piba- más división del trabajo, Sí. más. Una Ahora piba, la libertad. la piba creo que canta en papelito. Ajá. Hay un campeón ahora, no sé, con papelito. Y ella, bueno, es cantante, quiere seguir arte o algo relacionado al arte. Entonces. Y en la casa, los padres dicen que se va a cagar de hambre. Es cierto. Claro. Pero por más que se cague de hambre, ¿quién sabe qué le va a pasar mañana? Que haga lo que quiera. Y sí, pero sí, el arte no es una profesión muy bien vista. Por eso, Pero esa es la depende respuesta. de cómo, o sea, si Hay vos que te ver quedás la con un respuesta a profesorado, bueno, pues si pasa, vas a ver. Pero si vos querés ir haciendo más cosas, eso algún día se te va a redituar, pienso yo, no sé. Claro, pero piensen una cosa. El artista, hasta la época del barroco, era considerado un ser inferior. O sea, trabajaba con las manos, por lo tanto era trabajo de esclavo. Y eso todavía sigue. Bueno, lo hemos hablado alguna vez. El que trabaja con las manos, y seguro que se va a cagar de hambre. Seguro que se va a cagar de hambre. Y el arte, que encima ahora no se consume como en otros tiempos, peor. Así que, y si vamos a la cuestión social, política, la imagen del artista, medio rayado, medio bohemio, medio qué sé yo, también es un clásico, digamos, o por lo menos lo era hasta no hace mucho tiempo. Yo me acuerdo, cuando yo le conté a mi abuelo que iba a estudiar Bellas Artes, se largó a llorar. Un sapito de tramposo, ¿viste? Claro, era su hijo, lo había obligado a estudiar, o médico, o abogado, o escribano. No tenían posibilidad de elegir otra carrera. Para él, otra carrera no existía. Y bueno, ahí quedó llorando el viejo. y ahí quedó. Y yo sin herencia. Pero en algún momento te cambió su parecer o algo así. Si te afectó tu hijo. No. Para él era un desperdicio que yo dedicara mi vida o mis estudios a esto. Y ahora con el libro, mira de quién te burlaste. Debe estar Dedicada. en otro mundo ya o no. Dedicado Sí, a la hace novela, años. decía. Y sí, sí lo tenía. Yo siento. A mi abuelo que lo mira por TV, claro. El prólogo. Volvamos a. Volvamos a la pregunta inicial, que era: ¿qué pasó cuando se conformó la República? Con toda esa mezcla impresionante de gente que no tenía nada que ver una con la otra. Y lo hicieron Acor- argentinizar, algo así, fue ¿no? Claro, una nación, dijimos, correctamente dijeron ustedes, que se definía por el lenguaje, un territorio común y una comunidad. Acá comunidad no había, porque era uno de acá, el otro de allá, el otro que estaba antes, el otro que llegó recién, Como que agarramos lo que sobró. uno que hablaba en árabe, el otro que hablaba en italiano, el otro que hablaba en francés, el otro que hablaba en español, el otro que hablaba en guaraní. Y el territorio común fue delimitado políticamente, digamos. O sea, si nosotros vamos a lo que es Salta, qué sé yo, toda esa zona, había una historia compartida muy diferente a la del sur o muy diferente a la de acá del litoral. Eran diferentes etnias, diferentes historias y prácticamente no se cruzaban unas con otras. Entonces hubo que agarrar eso y a la fuerza meterle. ¿Y qué se hizo para poder hacer eso? Escuela. ¿Cuál escuela? La normal. La escuela normal para normalizar. Por ejemplo, en la escuela normal no se permitía hablar otro idioma que el español. Y si no hablaba el español lo tenías que aprender. Porque si sos argentino tenés que hablar español. Y teníamos los símbolos, la bandera, o sea, todo ese concepto de patria y qué sé yo cuánto,
y de nación y de ser nacional y de ser argentino, se conformó la escuela normal, se conformó a las patadas, porque en realidad el sentimiento de argentinidad pasa básicamente porque si ganó la selección o si Maradona es mejor que Pelé o Messi mejor que Ronaldo. Prácticamente queda ahí porque no tenemos de dónde agarrarnos. Cuando uno va a otros lugares que tienen una historia medio milenaria, claro, los tipos tienen una tradición que arrastran un montón de cosas que van... Nosotros no. Es más, la gente que vino acá, por lo general vino a hacerse la América, no vino a decir, bueno, yo me voy a este país porque quiero estar en un lugar así, como eran las colonias griegas, qué sé yo cuánto. No, y muchos venían y se hacían la América y se iban o se quedaban porque seguían yéndoles bien, pero siempre con la mirada puesta en... Lo que siempre me pregunté es cómo... ¿No tenés conocidos vos que tengan mucho territorio? Pues sí, vino de Italia, tiene campo de allá, campo de acá, tiene. O sea, en mi familia no pasó, eran unos pobres, mi abuelo murió en el barco, tirando al mar, o sea, mi bisabuelo. Mi abuela vino sola, llegó sola. Pero ¿cómo es? ¿Llevaron esas personas o se adueñaban? ¿Cómo es? De las tierras. Y muchos las fueron heredando, porque acuérdense que, por ejemplo, lo mandan a tomar Rocamora a fundar Gualeguaychú. Funda Gualeguaychú, dice, bueno, acá vamos a la iglesia, acá a la plaza, qué sé yo, qué sé cuánto. Hay que traer gente, vienen 4 o 5 familias de amigotes de por ahí, ¿y qué pasa? Y las tierras se reparten. Nadie las compró ni nada por el estilo, o sea, Claro. Cuando fue la conquista del desierto, lo mismo. Creo que fueron 3 familias las que llegaron toda la Patagonia, en principio. Claro. Después fueron vendiendo, regalando, despilfarrando, porque bueno, lo que viene de arriba también así se va. Algunos inmigrantes tuvieron la suerte de hacerse de un pedacito de tierra y con bastante laburo y bastante inteligencia agrandar. Ahora la tercera generación ya despilfarró y está reventando todo, pero en un momento pudieron ser potencia. Lo mismo en el sector de la industria o el comercio. Hubo algunos inmigrantes, la absoluta minoría, porque acá hubo una discusión interesante cuando vino el proceso inmigratorio. ¿Qué hacemos con los que llegan? La idea era mandarlos a trabajar la tierra, pero ¿cómo los mandamos? ¿Los mandamos como colonos? ¿Le damos una parcela? Esa era la idea. Si había tierra para tirar para arriba, minga de parcela, se van a trabajar a la tierra de fulano o de mengano que tienen 1.000.000 de hectáreas, entonces le pagan un arrendamiento. No fueron dueños de la tierra, no se les prometió, pero no se les dio la tierra. Algunos sí la ligaron, porque ahí entre ese tira y afloje algunos lograron que les dieran tierra, y los que la supieron manejar con más astucia se fueron agrandando, porque no era tan difícil en esa época y la tierra no tenía el valor que tiene hoy. Pero tenían que agachar el lomo. Sí, la gringada. Y algunos cayeron en lugares que estaban, por ejemplo, los de aldea, ¿cómo es que se llama? Valle María, cerca de Paraná, cerca de Oro Verde. Eran todos los que cayeron ahí, iban supuestamente, creo que a Estados Unidos, y el barco no sé por qué carajo terminó acá y los bajaron y ahí se radicaron. Y arrancaron para ahí, que era tierra de nadie, y ahí se quedaron. No tenían ni idea ni del idioma, ni de nada, y bueno, y tuvieron la suerte de que después pudieron hacerse legalmente con esas tierras que estaban ocupando por costumbre, digamos, y bárbaro, pero digamos que no fueron la mayoría. El del barco agarró el mapa al revés. Muchos belgas, por ejemplo, en el centro de Entre Ríos, cayeron acá. En Amberes, que es uno de los que es uno de... Ya me imagino los chistes. Sí, no, muy La casa mal. podrida. Mi cerebro. Muy básico el chiste. Poco arte. Yo sí tuve arte con... En Bélgica, en Amberes, que es uno de los principales puertos de Bélgica, hay un museo del inmigrante
porque en una época, claro, la gente se iba de montones, inclusive había una compañía naviera que se ocupaba del tráfico, digamos, o sea, tráfico, digo yo, legal, de llevar inmigrantes a diferentes lugares de América, y uno de los lugares a los que venían era acá, Argentina. Entonces, tenemos una amalgama de gente, de tradiciones, de costumbres, de religiones, de lenguas, qué sé yo, qué sé cuánto, que hay que, a la fuerza, convertirlo en argentino. Y bueno, y hubo que inventar próceres, y hubo que inventar una historia heroica, que no tenemos mucho, porque en realidad acá todo se resolvió en peleas entre comerciantes ingleses, comerciantes españoles, y la gente nunca tuvo nada que ver, hablando mal y pronto. Los que sí quisieron hacer algo, que eran más algunos caudillos, los reventaron aquí y allá. Bueno, nosotros acá cerquita lo tenemos a Artigas, que la peleó a morir para lograr un país con una característica propia, tomando las bases de los aborígenes como fundamento de la organización social y de la nación y qué sé yo cuánto, y dieron hacha y palo hasta que lo mandaron al Paraguay, ya terminó, pobrecito. Fue una pelea a muerte entre los contrabandistas de Buenos Aires, que querían manejar y todavía manejan el tema de la aduana, el puerto y qué sé yo cuánto, y el resto del mundo. O sea, el resto de lo que sería el país, que inclusive un pedazo lo tiramos para afuera. Uruguay, Provincia rebelde. chao. Paraguay también, podríamos haber sido todo la misma cosa. ¿De qué? ¿De qué? Entonces fíjense que de alguna manera el arte está expresando todo ese montón de diferentes, de una manera distorsionada y más o menos ambigua, pero lo está expresando. No hay una tradición ni una cuestión. Encima, acuérdense lo que pasó en el siglo XIX en Europa. Todos los sectores sociales empezaron a tener visibilidad, tener participación en la Revolución del 48, la del 30, la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Entonces el arte dejó de ser algo exclusivamente hecho por la iglesia o por la nobleza para pasar a ser hecho por prácticamente cualquiera. Y cuando empieza el arte a manifestarse en lo que hoy es Argentina, ya venía con esa característica de Europa. Acá no hubo un rey que determinara para dónde iba el arte. Lo podría haber habido en la época de la colonia, pero vimos que cuando dejamos de ser colonia, rápidamente esas representaciones que tenían que ver con lo religioso, con lo nobiliario, volaron al diablo. Y se empezó con el tema de los héroes y toda la cuestión, y después cayeron todos estos muchachos con sus experimentos y con sus diferentes culturas, tradiciones, etc. Entonces, si hablamos de arte argentino, por ahí podríamos hablar de un montón de cosas diferentes que ninguna, digamos, se termina de imponer sobre la otra. Por ahí, alguien que no figura acá, porque bueno, es un poco más adelante, que seguramente ustedes conocen, es ¿cómo es el que pintaba los gauchos graciosos esto? Molina Campo. Se me cruzó por la cabeza y ni lo dije. Claro, Molina Campo es un derroche de argentinidad, pero ¿por qué? Porque va prácticamente a la única tradición real que permaneció en el tiempo, que es la del gaucho. Que fue algo que se generó medio en la época de fines de la colonia y hasta ahora permanece. Muy distorsionado, o sea, el gaucho de antes, que era libre, digamos, y andaba acá para allá, y laburaba acá, laburaba allá, no existe más. Pero digamos que cierta manera de pensar, de encarar la vida, de relacionarse con el trabajo, qué sé yo, sí que todavía sigue. Y Molina Campo se dedicó exclusivamente, no exclusivamente, pero se lo conoce por eso, y por reflejar justamente las costumbres, la vestimenta, el hábitat, la tapera, la pulpería, el caballo, la vaca, casi que digamos que podría ser el arquetipo de la argentinidad, pero de un sectorcito así de la argentinidad.
porque en realidad ser argentino o en Argentina hay mucho más que gaucho. Entonces es medio difícil encasillar una estética, un uso del color, un manejo de la imagen, una temática, lo que sea, como argentino, porque es una mezcla de muchas cosas. O sea, necesariamente el arte refleja lo que pasa a nivel de la vereda, de la calle, y lo que pasaba a nivel de la calle era que acá había un montón de gente absolutamente diversa, y bueno, y más o menos. Bueno, pero entonces sí hay arte argentina, por más que sea de un sector. Hay arte argentino. Porque si vos vas a Rococó, que decís que es de Francia, Sí, y no pintaba todos los sectores, en Francia había todos sectores. claro. Hacía todo Pero el muy rococó era el arte de la nobleza, de la corte, de la corte. que era lo único. O capaz algún otro hacía alguna cosa y no sobrevivió porque, bueno, se habrá considerado de menor calidad o no le habrá interesado. Eso es lo que te quiere decir él. Acá es muy variado. Claro, es que tiene que ver con eso que hablábamos recién. Muchos sectores sociales visibles y no hay uno que tenga el absolutismo, digamos, como en las cortes. Y por lo tanto, ese absolutismo se iba a reflejar también en un absolutismo en el arte. O sea, había un arte. El barroco, el rococó, el gótico. O sea, todo era arte de un... Por eso era una sola cosa que uno veía en 100 años. Un solo estilo. Y de repente llega el siglo XIX y empiezan las revoluciones sociales, que yo cuánto, y empieza a ver estilos pum, 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 40 estilos en 10 años. O sea... Y en el siglo XX ni hablar, y en el siglo XXI ya cada uno tiene su estilo a nivel individual, digamos, no hay movimientos ni cosas por el estilo. Fíjense también que la división del trabajo es tan amplia que eso también se refleja. Ya es prácticamente infinita, una hiperespecialización absoluta. Es imposible ver un conjunto, es imposible para nosotros por ahí ver la realidad de conjunto, porque somos tan específico. Fíjense que ustedes se forman como profesores de artes visuales y no ven otra cosa. Ustedes no tienen idea de mecánica, ni de fisiología, ni de... Mi novio es mecánico. Ah. Y yo sé. Está bien, pero digo, o sea, si nos vamos 500 años para atrás, Leonardo da Vinci necesariamente tenía que aprender a pintar al mismo tiempo que tenía que aprender a construir, al mismo tiempo que tenía que aprender a hacer mecánica, al mismo tiempo que tenía que aprender música, porque todo era parte del mismo trabajo. Ellos no estudiaban pintura. Uno dice, sí, eran grandes pintores, pero sabían hacer de todo. Diseñaban edificios, que la cúpula de no sé qué, que la máquina de guerra. Y uno dice, eran sabios. No, en ese momento todo era parte del mismo trabajo. Si uno era constructor también tenía que ser decorador, o sea, no había forma. Y si uno era constructor necesariamente se iba a ligar a la guerra, que era el vínculo es todavía el vínculo por excelencia en Europa básicamente, la violencia. Entonces si vos construís necesariamente vas a construir para alguien que tiene billete, y el que tiene billete seguramente tiene un castillo o una ciudad o lo que sea que defender o que atacar a otro, y vos le tenés que también construir las máquinas para romper las defensas del otro o que no te rompan las tuyas. O sea, era toda la misma pelota, por decirlo de alguna manera. Y eso ahora ya no pasa. Entonces, nosotros sabemos cositas así. Un médico especialista en genética que sabe esa cosita chiquitita de la genética y capaz no sabe por qué lo del hígado, qué sé yo, porque está hiper especializado en tal cosa. Y eso también se refleja en cómo percibimos la realidad, porque la percibimos desde nuestro pequeñísimo conocimiento, y todo lo otro es por lo que nos cuentan. Por lo que nos cuenta la tele, el amigo, qué sé yo, o algunas cositas que vemos que son mínimas frente a todo lo que pasa. Pero también fíjense que vieron que la gente por ahí, los chicos cuando terminan el secundario o están en el secundario no saben qué estudiar. Claro, hay tanta cosa y cero experiencia. Antes vos podías decir, bueno, soy carpintero, soy herrero, soy ceramista, y estaba permanentemente en contacto, veías cómo eran los trabajos, más allá de que por ahí lo hacía tu padre, pero vos decías,
mi padre es ceramista, pero a mí me encanta el herrero con el fuego, que lo veo todos los días y me está enseñando a hacer cosas. Y uno podía desviarse un poquito, pero ahora uno dice, ¿querés estudiar, no sé, ingeniería atómica? ¿Y qué es? Si yo no sé lo que es el átomo. ¿Querés estudiar medicina? Y no tengo idea, nunca estuve en una operación, nunca vi, salvo cuando me operaron a mí, pero encima me durmieron. ¿Querés ser mecánico? Y qué sé yo lo único que hice fue abrir el capó del auto y no tengo idea qué pasa adentro. Entonces claro que es difícil elegir, porque uno elige en base a lo que me cuentan o a la fantasía que uno tiene sobre algo. Yo siempre tuve esa duda. Muchos compañeros de secundaria elegían carreras que yo no sabía que existían y tipo, ¿por qué sabes que querés esto? ¿Por qué? Claro. Por la plata. Y porque muchas veces está la fantasía. Voy a estudiar en el Instituto Balseiro, ingeniería no sé qué, porque son todos reyes capos y después voy a ir a la NASA. O cuando dicen, toda la vida quise ser abogado. ¿Cómo sabías que quería ser abogado? No me digas Aparte que tenés sabías. 17 Claro. años. Claro. 17 años. Claro, toda la vida. La vida tiene 2 años o 3 ahí, porque piensen que nuestra vida prácticamente, hasta que terminamos el secundario, no la manejamos nosotros, la manejan nuestros padres. Joda. Cuando uno es chico, le dicen cómo se viste, qué se pone, a dónde va, a dónde viene, lo llevan, lo traen. Cuando uno empieza a tener responsabilidad y decisión sobre su propia vida. Mucho después, o sea, a 17 años no sabe ni cómo te llamás, básicamente. Algunas personas sí, porque han tenido la desgracia de tener fueron arrojados a la vida y se lo tuvieron que rebuscar, entonces sí, pero la mayoría no. El humano piensa que es como que enseguida tiene que tomar la decisión, enseguida de la secundaria, porque se pierde el tiempo, ¿viste? Bueno, ahí tenés una pauta cultural, claro. Pero no, mirá, yo 38 años. Se pierde el tiempo asociado al tiempo es oro. O sea, perdés el tiempo, no estás generando. Digamos, el contexto. Vamos que a vos sí te dieron apoyo. No, salí a trabajar. Porque para estudiar algo que yo ni sabía, no. Bueno, a mí mi papá ni siquiera me dejaba ir a trabajar. Imagínate, después me fui de mi casa y era una boluda. Yo sola tuve que aprender todo eso. Entonces, si yo no lo hacía en este momento, para mí era una pérdida de tiempo hacerlo después. Depende de uno, digamos, de la situación. Pero esto es lo que tienen que ir, ¿viste? El tiempo corre y sí o sí tienes que estudiar algo. Una cosa así. Sí. Sí, porque tenés que producir. Y si no estás produciendo, estás perdiendo el tiempo. O sea, fíjense todo lo que hay encerrado a eso, porque aparte nos enseñan a producir, no para nosotros, para otro. A uno le enseñan cosas para que trabaje. Generalmente en relación de dependencia. Entonces, lo que vos estás perdiendo no es tu tiempo ni tu oro, es el oro de otro. No es para que trabaje. No es para que trabaje, para que sea empleado. Es por eso, para que trabaje de empleado. O sea, los que no van a trabajar de empleados ni aparecen por acá. Como dijo un expresidente, cayó en la educación pública. Claro, ellos van a otro lugar donde ni siquiera importa que aprenden o no aprenden, sino los vínculos y los negocios que van a ir generando y los casamientos entre familias. El resto, la perrada, lo que antes era la primaria, ahora es la primaria, la secundaria y la educación superior. Inclusive la universitaria, porque la elite no se forma acá, o si se forma acá, después termina en Harvard, en Yale o en alguna de esas universidades haciendo un posgrado, lo que sea, están en otro nivel. Yo me acuerdo que una amiga de mi vieja, que era amiga de la maldita Fortabat, un día estaban discutiendo, la tipa tenía un nieto, la amiga de mi vieja, y ¿a qué escuela te parece que le toque mandar, qué sé yo, qué sé cuánto? Y la maldita le dijo, yo a los míos no los mando a la escuela. Tiene un profesor acá. Porque para entrar a Harvard, qué sé yo, no hace falta ir a la escuela. No te piden el título de secundario ni nada por el estilo. Te toman de última un examen de capacidad, digamos. Entonces ya venía un profesor a la casa y ¿para qué va a ir a la escuela a juntarse con gente que capaz no sirve para nada? Con esa. Ya lo preparaban para otra cosa totalmente fuera. Y uno dice, no, la escuela, la educación es fundamental. Fíjense que allá piensan de otra manera. La educación es para girar. Nosotros educamos, pero con otra forma.
la cabeza de los... Bueno, la cuestión es que es interesante empezar a hablar argentino porque realmente es como dice el tango, cambalache, es un cambalache, en un mismo barro, todos manoseados. ¿Conocen el tango que habla la Biblia junto al calefón? O sea, el cambalache es el compraventa, como se le decía antes. Entonces, claro, en esos compraventas tenían cualquier cosa, todo mezclado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, el que roba, el que mata, está fuera de la ley. Y a nivel artístico podemos encontrar lo mismo. Hay de todo. No es todo lo mismo, pero hay de todo. Y todo diferente. Algunas cosas son más lindas, más feas, depende de los gustos de cada uno. No podemos decir que el grupo de La Boca era mejor que el grupo de Florida o que el grupo Boedo era mejor que el grupo Nexo. Eran diferentes, estaban reflejando diferentes realidades, diferentes grupos sociales, diferentes geografías. Entonces, eso es lo que nos constituye a nosotros. Básicamente la diferencia que no ha podido, por más escuela normal, terminar de amalgamarse, digamos. Y la ausencia de una tradición que nos dé, sí, una cosa común, una cultura común realmente, una pauta cultural común. Y vamos a continuar la semana que viene porque se acabó la hora. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o alguna cosa que plantear. ¿Eso fue para mí?